Fe en aumento y aumento siempre. Capítulo 13. Acerca de los dones espirituales. En 1 Corintios 12:1 leemos: No quiero, hermanos, que ignoren los dones espirituales. Hay una gran debilidad en la Iglesia de Cristo debido a una terrible ignorancia acerca del Espíritu de Dios y los dones que ha venido a traer. Dios quiere que seamos poderosos en todos los aspectos debido a la revelación del conocimiento de su voluntad con respecto al poder y la manifestación de su Espíritu. Él querría que siempre estuviéramos hambrientos de recibir más y más de su Espíritu. En tiempos pasados, he organizado muchas convenciones y he descubierto que es mejor tener en mi plataforma a un hombre que no haya recibido el bautismo, pero que tenga hambre de todo lo que Dios tiene para él, que un hombre que haya recibido el bautismo y está satisfecho y se ha calmado y se ha quedado inmóvil y estancado. Pero por supuesto, preferiría a un hombre que esté bautizado con el Espíritu Santo y todavía tenga hambre de más de Dios. Un hombre que no tiene hambre de recibir más de Dios está fuera de lugar en cualquier convención. Es imposible sobreestimar la importancia de estar lleno del Espíritu. Es imposible para nosotros cumplir con las condiciones del día, caminar en la luz como Él está en la luz, someter reinos y obrar justicia y atar el poder a Satanás, a menos que estemos llenos del Espíritu Santo. Leemos que en la iglesia primitiva continuaron finalmente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es importante para nosotros también continuar con firmeza en estas mismas cosas. Durante algunos años estuve asociado con los hermanos de Plymouth. Son muy fuertes en la palabra, son sólidos en el bautismo en agua y no descuidan el servicio del partimiento del pan, sino que lo tienen cada mañana del día del Señor, como lo tenían en la iglesia primitiva. Estas personas parecen tener todo menos el fósforo. Tienen la leña, pero necesitan el fuego, entonces estarían todos en llamas. Debido a que carecen del fuego del Espíritu Santo, no hay vida en sus reuniones. Un joven que asistió a sus reuniones recibió el bautismo con el hablar en otras lenguas a medida que el Espíritu daba expresión. Los hermanos estaban muy molestos por esto y se acercaron al padre y le dijeron: «Debes llevar a tu hijo aparte y decirle que cese». No querían ningún disturbio. El padre le dijo al hijo y le dijo: «Hijo mío, he estado asistiendo a esta iglesia durante 20 años y nunca he visto nada de este tipo. Estamos establecidos en la verdad y no queremos nada nuevo. No lo tendremos». El hijo respondió: «Dios quiere que comprendamos acerca de los dones espirituales y codiciemos fervientemente los mejores dones, y también que entremos en el camino más excelente del fruto del Espíritu. Debemos suplicar a Dios por estos dones. Es algo serio tener el bautismo y, sin embargo, estar inmóvil. Vivir 2 días seguidos en el mismo plano espiritual es una tragedia. Debemos estar dispuestos a negarnos todo a nosotros mismos para recibir la revelación de la verdad de Dios y recibir la plenitud del Espíritu. Solo eso satisfará a Dios y nada menos debe satisfacernos a nosotros. Un joven ruso recibió el Espíritu Santo y fue investido poderosamente con el poder de lo alto. Algunas hermanas estaban ansiosas por conocer el secreto de su poder. El secreto de su poder era espera continua en Dios. A medida que el Espíritu Santo lo llenaba, parecía que cada aliento se convertía en una oración. Por lo tanto, todo su ministerio iba en aumento. Conozco a un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y predicaría solo cuando supiera que estaba poderosamente unificado por el poder de Dios. Se le pidió que predicara en una iglesia metodista. Se estaba quedando en la casa del ministro y dijo: «Ve a la iglesia y yo te seguiré». El lugar estaba lleno de gente y este hombre no apareció, y el ministro metodista, ansioso, envió a su pequeña a preguntarle por qué no había venido. Cuando llegó a la puerta del dormitorio, lo escuchó gritar 3 veces: «¡No iré! ¡No iré! ¡No iré!». Regresó e informó que escuchó al hombre decir 3 veces que no iría. El ministro estaba preocupado por eso, pero casi inmediatamente después de esto, el hombre entró, y mientras predicaba esa noche, el poder de Dios se manifestó tremendamente. El predicador le preguntó: «¿Por qué le dijiste a mi hija que no ibas a venir?». Él respondió: «Sé cuándo estoy lleno. Soy un hombre común y corriente, y le dije al Señor que no me atrevía a ir y que no iría hasta que me diera una nueva llenura del Espíritu».
En el momento en que la gloria me llenó y se desbordó, me vine a la reunión. Sí, hay un poder, una bendición, una seguridad y un reposo en la presencia del Espíritu Santo. Puedes sentir su presencia y saber que Él está contigo. No necesita pasar una hora sin este conocimiento interno de su santa presencia. Con su poder sobre ti, no puede haber fallas. Estás por encima de la medida todo el tiempo. Sabéis que fuisteis gentiles, llevados a estos ídolos mudos, como fuisteis conducidos. Este es el día de los gentiles. Cuando los judíos rechazaron las bendiciones de Dios, Él los esparció e injertó a los gentiles en el olivo, donde los judíos no fueron separados. Nunca ha habido un momento en que Dios haya sido tan favorable a un pueblo que no era su pueblo. Ha traído a los gentiles para llevar a cabo su propósito de predicar el Evangelio a todas las naciones y recibir el poder del Espíritu Santo para cumplir con esta tarea. Es de la misericordia de Dios que se haya vuelto a los gentiles y nos haga partícipes de todas las bendiciones que pertenecen a los judíos. Y aquí, bajo este dosel de gloria, porque creemos, recibimos todas las bendiciones del fiel Abraham. Si alguna vez hablas con un romanista, sabrás que no está definido en la línea del nuevo nacimiento. No puede ser otra cosa. Nunca encontrarás a un rosalista bautizado en el Espíritu Santo, ni miembro de ningún otro culto que no ponga al Señor Jesucristo por encima de todo. Lo más importante es hacer de Jesús el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Para este fin, Cristo murió y vivió de nuevo, para que sea Señor tanto de los muertos como de los vivos. Romanos 14:9. Los hombres pueden torcerse al enfatizar la verdad de la sanidad divina. El hombre puede equivocarse al predicar todo el tiempo sobre el bautismo en agua, pero nunca nos equivocamos al exaltar al Señor Jesucristo, dándole lugar preeminente y magnificándolo como Señor y como Cristo. Sí, como el Dios mismo. A medida que estamos llenos del Espíritu Santo, nuestro único deseo es magnificarlo. Necesitamos ser llenos del Espíritu para recibir la revelación completa del Señor Jesucristo. El mandato de Dios es que seamos llenos del Espíritu. No seamos buenos si solo tenemos una taza llena. Necesitamos tener una taza rebosante todo el tiempo. Es una tragedia no vivir en la plenitud del desbordamiento. Asegúrate de que nunca vivas debajo de la manera de ser desbordante. No hay diversidad de dones, sino el mismo Espíritu. Toda manifestación del Espíritu se da para que podamos beneficiarnos. Cuando el Espíritu Santo se mueve en una asamblea, sus dones están en operación. Todos obtendrán ganancias. He visto a algunos que han sido terriblemente cambiados. Creen en los dones, en la profecía y los usan sin el poder del Espíritu Santo. Debemos acudir al Espíritu Santo para que nos muestre el uso de los dones, para qué son y cuándo usarlos, para que nunca los usemos sin el poder del Espíritu Santo. No sé nada lo que es tan terrible hoy como la gente que usa un regalo sin el poder. Nunca hacerlo. Dios nos libre de hacerlo. Un hombre que está lleno del Espíritu Santo, aunque no esté consciente de tener ningún don del Espíritu, puede hacer que los dones se manifiesten a través de él. He ido a muchos lugares para ayudar y he descubierto que, bajo la unción del Espíritu Santo, han sucedido muchas cosas maravillosas, como cuando la gloria del Señor estaba sobre el pueblo. Cualquier hombre que esté lleno de Dios y lleno de su Espíritu puede en cualquier momento tener cualquiera de los 9 dones manifestados a través de él sin saber que tiene un don. A veces me he preguntado si era mejor estar siempre lleno del Espíritu Santo y ver señales y prodigios y milagros sin ninguna conciencia de poseer un don, o si era mejor saber que uno tiene un don. Si has recibido los dones del Espíritu y han sido bendecidos, nunca bajo ninguna circunstancia debes usarlos sin el poder de Dios sobre ti presionando el regalo. Algunos han usado el don profético sin el toque santo y han entrado en el reino de lo natural y ha traído ruina, causado insatisfacción, corazones quebrantados y asambleas trastornadas. No busque los dones a menos que tenga el propósito de permanecer en el Espíritu Santo. Deben manifestarse solo en el poder del Espíritu Santo. El Señor te permitirá estar muy borracho en su presencia, pero sobrio entre la gente.
Me gusta ver personas tan llenas del Espíritu que están borrachas como los 120 en el día de Pentecostés, pero no me gusta ver a la gente borracha en el lugar equivocado. Eso es lo que nos preocupa, alguien que está borracho en un lugar de adoración donde entra mucha gente que no sabe nada de la palabra. Si te dejas emborrachar allí, alejas a la gente. Te miran a ti en lugar de ver a Dios. Condenan todo el asunto porque no estás en estado sobrio, en el momento adecuado. Pablo escribe: porque si estamos fuera de nosotros, es para Dios. O si estamos sobrios, es por vuestra causa. Segunda de Corintios 5:13. Puedes estar fuera de ti. Puedes ir un poco más allá de estar borracho. Puedes bailar si lo haces en el momento adecuado. Muchas cosas son muy tontas y la gente que te rodea no está en el Espíritu. Debemos tener cuidado de no pasar un buen rato a expensas de otra persona. Cuando lo pases bien, debes ver que las condiciones espirituales del lugar se prestan para ayudarte y que la gente se va alineando contigo. Entonces, lo encontrarás siempre como una bendición. Si bien es correcto codiciar con fervor los mejores dones, debe reconocer que lo más importante es estar lleno del poder del Espíritu Santo mismo. Nunca tendrás problemas con las personas que están llenas del poder del Espíritu Santo, pero tendrás muchos problemas con las personas que tienen los dones y no tienen poder. El Señor no quiere que nos quedemos atrás en ningún don, pero al mismo tiempo quiere que estemos tan llenos del Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo manifestándose a través de los dones. Donde solo se desea la gloria de Dios, se puede buscar que se manifiestan todos los dones necesarios. Glorificar a Dios es mejor que idolatrar los dones. Preferimos el Espíritu de Dios en cualquier don, pero podemos buscar la Trinidad en manifestaciones, diferentes dones del Espíritu, diferentes administraciones, pero el mismo Señor. Diversidad de operaciones, pero el mismo Dios obrando en todos. ¿Puedes concebir lo que significará para nuestro Dios triuno manifestarse en su plenitud en nuestras asambleas? Observe esa gran caldera de locomotora mientras se llena de vapor. Puede ver que el motor libera algo de vapor, ya que permanece estacionada. Parece que todo va a estallar. Puedes ver santos así. Empiezan a gritar, pero eso no significa edificación. Pero cuando la locomotora avanza, cumple el propósito para el que fue construida y arrastra mucho tráfico con ella. Es maravilloso estar lleno del poder del Espíritu Santo y que Él sirva a sus propios propósitos a través de nosotros. Por nuestros labios fluyen divinas palabras. Se alegra nuestro corazón y se alegra nuestra lengua. Es un poder interno dentro del cual se manifiesta en expresión externa. Jesucristo es glorificado. A medida que se aviva su fe en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo derramará a través de ti como un gran río de vida y miles serán bendecidos porque eres un canal cedido a través del cual el Espíritu puede fluir. Lo más importante, lo único que cuenta, es ver que estamos llenos del Espíritu Santo, llenos a rebosar. Cualquier cosa menos que esto le desagrada a Dios. Dios nos ha ordenado que seamos llenos del Espíritu y en la medida en que falles en esto, estarás muy lejos del plan de Dios. El Señor quiere que avancemos de fe en fe, de gloria en gloria, de plenitud en desbordamiento. No es bueno para nosotros pensar alguna vez en tiempo pasado, pero deberíamos pasar el lugar donde nos atrevemos a creer en Dios. Él ha declarado que después de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, tendremos poder. Creo que hay una avalancha de poder de Dios, pero que debemos aprender si captamos la visión. Pablo escribió en una ocasión: ahora llegaré a las visiones y revelaciones. Dios nos ha puesto en un lugar donde espera que tengamos su última revelación. La revelación de ese hecho maravilloso, Cristo en nosotros. ¿Y lo que significa realmente esto? Podemos aprender a Cristo plenamente solo si estamos llenos y rebosantes del Espíritu de Dios. Nuestra única salvaguarda para no volver a caer en nuestra mente natural, de la cual nunca podemos obtener nada, es ser llenos y sin embargo llenos de nuevo con el Espíritu de Dios y ser llevados a visiones y revelaciones en una nueva línea. La razón por la que enfatizo la importancia de la plenitud del Espíritu Santo es que quiero llevarlos más allá de todos los planes y pensamientos humanos hacia la plenitud de la visión, hacia la plena revelación del Señor Jesucristo. ¿Quieres descansar? Esté en Jesús. ¿Quieres ser salvo de todo lo que el diablo está trayendo a colación en estos últimos tiempos?
reciba y continúe en la plenitud del Espíritu Santo. Y Él siempre le revelará que todo lo que necesita en todos los tiempos es en Cristo Jesús, su Señor. Deseo enfatizar la importancia del ministerio del Espíritu y de la manifestación del Espíritu que a cada uno le es dado para provecho. Al ceder al Espíritu del Señor, Él tiene poder sobre su intelecto, su corazón y su voz. El Espíritu Santo tiene poder para revelar a Cristo y proyectar la visión de Cristo sobre el lienzo de tu mente. Luego usa tu lengua para glorificarlo y magnificarlo de una manera que nunca podrías hacer sin el poder del Espíritu. Nunca digas que cuando estás lleno del Espíritu Santo, estás obligado a hacer esto o aquello. Cuando las personas dicen que están obligadas a hacer esto o aquello, sé que no es del Espíritu de Dios, sino su propio Espíritu lo que los impulsa a hacer lo que es indecoroso e improductivo. Mucha gente estropea las reuniones porque gritan: si quieres hacer ese tipo de cosas, será mejor que vayas a algún sótano. Eso no es edificación. Creo que cuando el Espíritu de Dios está sobre ti y te mueve a hablar como Él da expresión, siempre será para edificación. Pero no estropees la reunión de oración porque cuando debas parar, continúas. ¿Quién estropea la reunión de oración? El hombre que comienza en el Espíritu y termina en la carne. Nada más hermoso que la oración, pero una reunión de oración es aniquilada si sigue y sigue en su propio espíritu cuando el Espíritu de Dios ha terminado con usted. Dice al llegar después de algunas reuniones: ese fue un mensaje encantador si el predicador solo se hubiera detenido media hora antes. Aprende a cesar inmediatamente cuando la unción del Espíritu se levante. El Espíritu Santo está celoso, tu cuerpo es el templo, el oficio del Espíritu Santo, pero no llega el templo para la glorificación humana, sino solo para la gloria de Dios. No tienes licencia para continuar más allá de un "así dice el Señor". Hay otro lado de esto. Dios quiere que la asamblea sea lo más libre posible. Usted no debe poner la mano sobre la obra del Espíritu, o seguramente traerá problemas. Debes estar preparado para permitir cierta extravagancia en las almas jóvenes y recién bautizadas. Debes recordar que cuando fuiste traído a esta vida del Espíritu, tenías tantas extravagancias como cualquiera. Pero ahora te has calmado un poco. Es una lástima que algunos se hayan calmado porque no están donde estaban al principio. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios para no interferir ni humillar al Espíritu, ni apagar el poder de Dios cuando Él se manifieste en nuestras reuniones. Si quieres tener una asamblea llena de vida, debes tener una asamblea llena de manifestación. Nadie vendrá si no hay manifestación. El predicador, después de perder su unción, debe arrepentirse interiormente y estar con Dios y recuperar la unción. No somos buenos sin la unción del Espíritu de Dios. Si está lleno de la gracia de Dios, no estará juzgando a todos en la asamblea. Más bien estará confiando en todos. No tendrá miedo de lo que se está haciendo. Tendrá un corazón para creer todas las cosas. Y para creer que aunque haya algunas extravagancias, el Espíritu de Dios tomará el control de las cosas y verá que el Señor Jesucristo será exaltado, glorificado y revelado a los hambrientos y a los corazones que deseen conocerlo. El Señor quiere que seamos sabios en lo que es bueno y sencillo, en cuanto al mal, libres de desconfianza, entretenidos en una semejanza divina a Jesús, que se atreve a creer que Dios Todopoderoso ciertamente velará por todo. ¡Aleluya! El Espíritu Santo es aquel que magnifica al Señor Jesucristo, aquel que le ilumina. Si está lleno del Espíritu Santo, es imposible mantener la lengua quieta. Habla de un alma bautizada muda. No se encuentra en las Escrituras ni fuera de las Escrituras. Estamos llenos del Espíritu para que podamos magnificar al Señor y no debería haber ninguna reunión en la que los santos no glorifiquen, magnifiquen, alaben y adoren al Señor en espíritu y en verdad. Me gustaría dar una palabra de precaución porque el fracaso a menudo viene por no reconocer el hecho de que siempre estamos en el cuerpo. Necesitaremos nuestros cuerpos mientras vivamos, pero nuestro cuerpo debe ser usado y controlado por el Espíritu de Dios. Debemos presentar nuestros cuerpos santos y agradables a Dios, que es nuestro culto racional. Cada miembro de nuestro cuerpo debe estar tan santificado que funcione en armonía con el Espíritu de Dios. Nuestros mismos ojos deben ser santificados. Dios odia el guiño del ojo. Desde el día que leí en los Proverbios lo que Dios tenía que decir sobre el guiño del ojo. Proverbios 6:13 y 10:10. Nunca he guiñado el ojo.
Deseo que mis ojos sean tan santificados que siempre puedan ser usados para el Señor. El Espíritu de Dios traerá dentro de nosotros una compasión por las almas que se verá en nuestros mismos ojos. Dios nunca ha cambiado el orden de las cosas, que primero viene lo natural y luego lo espiritual. Por ejemplo, cuando está en su corazón orar, comienza en lo natural y luego lo espiritual. Comienzas y Dios terminará. Lo mismo ocurre al dar declaraciones bajo el poder del Espíritu. Sientes el movimiento del Espíritu en tu interior y comienzas a hablar y el Espíritu de Dios se pronunciará. Miles de personas se han perdido bendiciones maravillosas porque no han tenido fe para salir y comenzar en lo natural, en la fe de que el Señor los llevaría al reino de lo sobrenatural. Cuando recibe el Espíritu Santo, recibe el regalo de Dios, en quien están todos los dones del Espíritu. Pablo aconseja a Timoteo que despierte el don que está dentro. Tienes poder para despertar al ejecutivo de Dios dentro de ti. La forma en que despiertas el don dentro de ti es comenzando con fe y luego Él da lo que se necesita para la ocasión. Nunca empezarías a menos que estuvieras lleno de Dios. Cuando cedemos a la timidez y el miedo, simplemente cedemos a Satanás. Satanás susurra: todo soy yo. Él es un mentiroso. He aprendido esto. Si el Espíritu de Dios me está moviendo, no dudo en comenzar a hablar en lenguas y el Espíritu de Dios me da la palabra y me da la interpretación. Encuentro que cada vez me entrego al Señor en esta línea, obtengo un toque divino, recibo un pensamiento principal del Espíritu de Dios y la reunión avanza en la línea de la fe. Asistes a una reunión con fe creyendo que el Señor te encontrará ahí, pero quizás el evangelista no esté en armonía con Dios. La gente en la asamblea no está obteniendo lo que Dios quiere. El Señor lo sabe. Él sabe que su pueblo tiene hambre. ¿Qué pasa? Quizás tomará los vasos más pequeños y pondrá su poder sobre ellos. Al ceder al Espíritu, estallan en la lengua. Otros se rinden al Espíritu y de allí surge la interpretación. La iglesia del Señor tiene que ser alimentada y el Señor utilizará este medio para hablar a su pueblo. La gente pentecostal no puede estar satisfecha con el mensaje natural. Están en contacto con las cosas celestiales y no pueden contentarse con menos. Sienten cuando hay algo que falta en una reunión y miran a Dios y Él suple lo que falta. Cuando un hombre está lleno del Espíritu, no tiene idea de lo que tiene. Estamos tan limitados en nuestra concepción de lo que hemos recibido. La única forma en que podemos conocer el poder que se ha dado es a través del ministerio y la manifestación del Espíritu de Dios. ¿Crees que Pedro y Juan sabían lo que tenían cuando subieron al templo a orar? Tenían un pensamiento limitado y una expresión limitada. Cuanto más nos acercamos a Dios, más conscientes somos de que la pobreza del ser humano, y clamamos como Isaías: estoy deshecho, soy inmundo. Pero el Señor traerá la sangre preciosa y las brasas encendidas para limpiar y refinar, y nos enviará a trabajar para Él con el poder de su Espíritu. Dios ha enviado este derramamiento para que todos seamos llevados a una revelación de nuestra filiación, que somos hijos de Dios, hombres poderosos que debemos ser como el Señor Jesucristo, que debemos tener los poderes de filiación, el poder de apoderarse de lo que es débil y de avivarlo. El bautismo del Espíritu es hacernos hijos de Dios con poder. Seremos conscientes de nuestros límites humanos, pero no limitaremos al Santo que ha venido a morar en nuestro interior. Debemos creer que, dado que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, en verdad somos hijos de Dios con poder. Nunca digas que no puedes. Todo es posible para los que creen. Lánzate a lo profundo y cree que Dios lo tiene todo para ti, y que puedes hacer todas las cosas a través de aquel que te fortalece. Pedro y Juan sabían que habían estado en el aposento alto y habían sentido la gloria y se les había dado declaraciones divinas. Habían visto convicción en la gente. Ellos sabían que había llegado algo maravilloso. Saben que lo que tenían aumentaría cada vez más y que siempre sería necesario clamar: agrande el vaso para que el Espíritu Santo tenga más espacio en el interior. Sabían que todas las cosas antiguas habían sido quitadas y habían entrado en un conocimiento cada vez mayor de Dios, y que era el deseo de su Maestro que fueran llenos del Espíritu de Dios y de poder cada día y cada hora. El secreto del poder es la revelación de Cristo, el Todopoderoso interior, la revelación de Dios que viene a habitar dentro de nosotros. Mientras miraban al hombre lisiado en la puerta hermosa, se llenaron de compasión. Fueron impulsados por el Espíritu a detenerse y hablar con él. Le dijeron al cojo:
míranos. Fue Dios. El plan es el que el hombre debe abrir los ojos con expectación. Pedro dijo, no tenemos plata ni oro, pero tenemos algo y te lo daremos. No sabemos qué es, pero te lo daremos. Todo es en el nombre de Jesús. Luego comenzó el ministerio de Dios. Empiezas con fe y ves lo que sucederá. Está escondido de nosotros al principio, pero a medida que tengamos fe en Dios, Él saldrá. La salida del poder no es de nosotros, sino de Dios. No hay límite para lo que hará. Es todo en pocas palabras como le crees a Dios. Entonces Pedro dijo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre que había estado así durante 40 años se puso de pie y comenzó a saltar y entró en el templo caminando y saltando y alabando a Dios. Pedro dijo, no tenemos plata ni oro, pero tenemos algo y te lo daremos. No sabemos qué es, pero te lo daremos. Todo es en el nombre de Jesús. Y luego sucedió. Comenzó el ministerio de Dios. Esto está escondido de nosotros al principio, pero a medida que tengamos fe en Dios, Él saldrá. La salida del poder no es de nosotros, sino de Dios. No hay límite para lo que Él va a hacer. Es todo en pocas palabras, como le creas a Dios. Entonces Pedro le dijo, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre que había estado así durante 40 años se puso de pie y comenzó a saltar y entró en el templo caminando y saltando y alabando a Dios. Porque a uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Quiero que recuerden la importancia de no esperar nunca los dones del Espíritu sin el poder del Espíritu. Al codiciar los mejores dones, codicia estar tan lleno de Dios y su gloria, que los dones en manifestación siempre lo glorifiquen. No lo sabemos todo y no podemos saber todo lo que puede surgir en la manifestación de la palabra de sabiduría. Una palabra de sabiduría de Dios, un destello de luz sobre la palabra de Dios, es suficiente para salvarnos de 1000 escollos. La gente ha construido sin una palabra de Dios, ha comprado cosas sin una palabra de Dios y ha sido atrapada. Les ha faltado esa palabra de sabiduría que los introducirá en el plan de Dios para sus vidas. He estado en muchos lugares donde he necesitado una palabra de sabiduría de Dios y esto me ha sido concedido. Les daré un ejemplo. Hay una cosa por la que estoy muy agradecido con el Señor y es que me ha dado la gracia de no tener deseos de dinero. El amor al dinero es un gran obstáculo para muchos y muchos hombres están paralizados en su ministerio porque deja que su corazón corra tras los asuntos financieros. Estaba saliendo un día cuando conocí a un hombre piadoso que vivía en mi oposición y me dijo, mi esposa y yo hemos estado hablando sobre vender nuestra casa y nos sentimos obligados a vendértela. Mientras hablábamos me convenció de que comprara su lugar y antes de despedirnos le dije que lo tomaría. Siempre cometemos grandes errores cuando tenemos prisa. Le dije a mi esposa lo que le había prometido. ¿Cómo se las arreglará? Le dije que había manejado las cosas hasta ahora, pero no sabía cómo iba a superar esto. De alguna manera supe que estaba fuera del orden divino, pero cuando un individuo sale del orden divino, parece que la última persona a la que acude es a Dios. Confiaba en un arquitecto para que me ayudara, pero ese plan fracasó. Me volví hacia mis parientes y ciertamente tenía una camisa mojada, ya que uno tras otro me rechazó. Probé con mis amigos y no me fue bien. Mi esposa me dijo, todavía no has estado con Dios. ¿Qué puedo hacer? Tengo cierto lugar en nuestra casa donde voy a orar. He estado allí muy a menudo. Mientras iba dije, Señor, si me sacas de este lío, nunca más te molestaré en esta línea. Mientras esperaba en el Señor, Él solo me dio una palabra. Parecía algo ridículo, pero era el consejo más sabio. Hay sabiduría divina en cada palabra que habla. Me acerqué a mi esposa y le dije, ¿qué te parece? El Señor me ha dicho que vaya donde el hermano Webster y dije, parece muy ridículo porque es uno de los hombres más pobres que conozco. Era el hombre más pobre que conocía, pero también era el hombre más rico que conocía porque conocía a Dios. Mi esposa dijo, haz lo que Dios dice y será lo correcto. Fui de inmediato a verlo y al saludarme me dijo, Smith, ¿qué te trae tan temprano? Respondí, la palabra de Dios. Le dije, hace unas 3 semanas prometí comprar la casa de un hombre y me faltan 100 libras, unos $500. He tratado de conseguir este dinero, pero de alguna manera parece que me he perdido de Dios. ¿Cómo es eso?, preguntó. ¿Que has venido a mí solo ahora? Respondí,
porque fui al Señor acerca de eso solo anoche. Bueno, dijo, es una cosa extraña. Hace 3 semanas tenía 100 libras. Durante años he estado poniendo dinero en un sistema cooperativo y hace 3 semanas tuve que ir a sacar las 100 libras. Lo escondí debajo del colchón. Ven conmigo y lo tendrás. ¡Tómalo! Espero que te traiga una bendición tan grande como lo ha sido para mí. He estado en grandes crisis y bajo gran peso de intercesión. He ido a la reunión sin saber lo que diría, pero de una forma u otra Dios garantizaría la salida bajo el poder del Espíritu de alguna palabra de sabiduría, justo lo que necesitaban algunas almas en esa reunión. Al mirar a Dios se dará a conocer su mente y su revelación, y su palabra de sabiduría llegará.